Imaginen construir una carretera en uno de los lugares más castigados por la naturaleza, donde las lluvias monzónicas destrozan el asfalto en semanas y el calor del verano agrieta hasta el hormigón más resistente. Ahora, imaginen hacerlo con basura de coco. Más de 19.000 millones de cocos cosechados cada año, toneladas de cáscaras desechadas que antes se pudrían en vertederos, y un grupo de ingenieros indios que convirtió estos desechos en carreteras que incluso los estadounidenses envidiarían. ¿Se atrevería a construir sobre fibra de coco donde el asfalto tradicional ha fallado una y otra vez? ¿Puede un material natural superar décadas de ingeniería moderna? Esta es la revolución de los geotextiles de fibra de coco, un hito que está transformando la forma en que India construye infraestructura sostenible, un proyecto que ha dejado boquiabiertos a ingenieros de Europa y América, quienes se preguntan, ¿por qué no se nos ocurrió primero? Durante décadas, los estados del sur de India enfrentaron un problema brutal. Las carreteras tradicionales duraban apenas 2 o 3 años antes de convertirse en campos minados de baches y grietas. El ciclo era predecible. Las lluvias monzónicas inundaban y erosionaban el suelo. Luego, el calor abrasador del verano agrietaba la superficie. Reparar estas carreteras costaba millones de rupias cada año. Era un círculo vicioso sin solución aparente. Hasta que un grupo de ingenieros locales miró hacia arriba, hacia las palmeras de coco que crecían por todas partes, y se preguntaron, ¿y si la solución había estado ahí todo el tiempo? Acompáñennos a descubrir los secretos de esta mega innovación, aquí, en Dark File, donde exploramos los procesos que convierten lo ordinario en extraordinario. El sur de India no es solo cálido, es un campo de batalla meteorológico donde la naturaleza pone a prueba cada estructura humana. Primero llega el monzón del suroeste entre junio y septiembre. Llueve tanto que en algunas regiones caen más de 2.500 milímetros de agua en solo 4 meses. Ríos enteros de agua escurren por las carreteras, arrastrando el suelo como si fuera arena. La erosión es tan severa que puede cavar surcos de 30 centímetros de profundidad en cuestión de semanas. Y luego, sin transición, llega el monzón del noreste, entre octubre y diciembre. Más lluvias, más erosión. El suelo queda saturado, débil, inestable. Y cuando las lluvias finalmente cesan, llega el verdadero enemigo, el verano. Temperaturas que superan los 40 grados Celsius. El asfalto se expande bajo el calor abrasador. Por la noche se contrae. Expandir, contraer. Expandir, contraer. Miles de veces al año. El resultado, grietas microscópicas que se convierten en fisuras, fisuras que se convierten en baches, y baches que destrozan suspensiones de vehículos y arruinan economías locales. Aquí está el dilema que mantuvo despiertos a los ingenieros durante años. ¿Cómo construir una carretera que pueda respirar durante el monzón, drenando agua sin erosionarse y al mismo tiempo mantener su integridad estructural bajo el calor extremo? El asfalto tradicional no podía hacerlo, el hormigón era demasiado caro y también se agrietaba. Los geotextiles sintéticos de polipropileno funcionaban, pero costaban una fortuna y generaban residuos plásticos. La respuesta, resulta, había estado balanceándose en las palmeras durante milenios. La fibra de coco, conocida como coir, es uno de los materiales naturales más resistentes del planeta. Cada fibra individual puede soportar fuerzas de tracción de hasta 175 megapascales. Para ponerlo en perspectiva, eso es comparable al acero de baja resistencia. Pero aquí está el verdadero genio. La fibra de coco es naturalmente resistente a la descomposición. Puede permanecer enterrada en el suelo durante 5 a 7 años antes de biodegradarse completamente. Tiempo suficiente para que las raíces de las plantas y la compactación natural estabilicen el suelo permanentemente. Y hay más. La estructura hueca de las fibras de coco permite que el agua fluya a través de ellas sin arrastrar el suelo. Es como crear miles de microcanales de drenaje natural en cada metro cuadrado de carretera.
Los ingenieros indios se dieron cuenta de que no necesitaban luchar contra la naturaleza, necesitaban trabajar con ella. Así nació el concepto de los geotextiles de fibra de coco. Tejer estas fibras resistentes en mantas que pudieran colocarse bajo las carreteras, estabilizando el suelo, distribuyendo las cargas y permitiendo el drenaje natural. Pero convertir esta idea en realidad requeriría un proceso de manufactura tan preciso como cualquier tecnología moderna. Todo comienza con la cosecha, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y peligrosa. Los cocos se cosechan cuando tienen aproximadamente un año de formación, el momento exacto en que la cáscara ha madurado lo suficiente para producir las fibras más resistentes. Pero estos cocos no crecen a ras del suelo, crecen en la cima de palmeras que pueden alcanzar los 10 metros de altura. Imaginen esto. Un trabajador cualificado, con nada más que un machete en la mano, trepando una palmera vertical, sin cuerdas, sin arnés, sin ningún tipo de equipo de seguridad moderno. Solo sus manos, sus pies descalzos y décadas de experiencia. Una vez arriba, cortan racimos enteros de cocos. Cada racimo puede contener entre 10 y 20 cocos, y cada coco pesa más de 3 kilos. Los dejan caer libremente desde 10 metros de altura, confiando en que el suelo blando amortiguará el impacto. Es un método que ha funcionado durante siglos, pero no está exento de riesgos. Las caídas pueden ser mortales. Los cocos que golpean rocas o raíces expuestas se agrietan, reduciendo la calidad de la fibra. Por eso, en terrenos más difíciles, los trabajadores han desarrollado una técnica alternativa. Postes de bambú de hasta 10 metros de largo con cuchillas en el extremo. Desde el suelo maniobran estos postes gigantes para cortar los racimos. Es más seguro para el cosechador, pero los cocos aún caen con fuerza. El equilibrio entre eficiencia, seguridad y calidad es constante. Cada día, un trabajador experimentado puede cosechar entre 500 y 1000 cocos. En toda la región sur de India se cosechan más de 19.000 millones de cocos al año. Es una industria masiva y cada parte del coco tiene un propósito. Pero nosotros nos concentraremos en lo que todos consideraban basura, la cáscara fibrosa. Una vez cosechados, los cocos son transportados a puntos de recogida donde comienza el descascarado. Este es un proceso que requiere habilidad y fuerza física considerable. Los trabajadores utilizan una punta afilada de madera o metal fijada al suelo. Colocan el coco sobre la punta y lo golpean con fuerza, haciendo palanca para separar la cáscara fibrosa de la concha dura interior. Parece simple, pero requiere conocer exactamente dónde y cómo golpear. Demasiada fuerza y dañas la fibra. Muy poca y el proceso toma demasiado tiempo. Un trabajador cualificado puede cosechar entre 500 y 1000 cocos al día, dependiendo del tamaño y los niveles de humedad. Es un trabajo agotador que se ha realizado prácticamente de la misma manera durante generaciones. La cáscara fibrosa representa entre el 35% y el 45% del peso total del coco. En un coco de 3 kilos, eso significa más de 1 kilo de fibra pura. Multipliquen eso por 19.000 millones de cocos y tendrán una idea de la magnitud de materia prima disponible. Las cáscaras se cargan en camiones y se transportan a plantas de procesamiento cercanas. Allí comienza la verdadera transformación. En la planta de procesamiento, las cáscaras de coco se extienden en patios abiertos bajo el sol abrasador de la India. Y aquí es donde muchos se sorprenderían. No hay tecnología avanzada en esta etapa, solo el sol, el viento y el tiempo. Las cáscaras se dejan secar durante 2 a 4 semanas, dependiendo de la estación y la intensidad del sol. Durante este tiempo, el contenido de humedad cae del 65% a aproximadamente el 15%. ¿Por qué es esto crítico? Porque el agua dentro de las fibras actúa como un lubricante natural. A medida que se seca, las fibras se aflojan de la estructura interna de la cáscara,
facilitando enormemente la extracción mecánica posterior. Es un proceso que no puede apresurarse. Si se secan demasiado rápido, las fibras se vuelven quebradizas. Si permanecen húmedas demasiado tiempo, comienzan a pudrirse. Los operadores de planta monitorean constantemente la humedad, volteando las cáscaras regularmente para garantizar un secado uniforme. Una planta típica puede procesar hasta 2 toneladas de cáscaras de coco cada día. Eso significa manejar cientos de miles de cocos en varias etapas de secado simultáneamente. Cuando las cáscaras alcanzan el nivel de humedad óptimo, son recogidas por cargadores pesados y trasladadas a grandes contenedores de transporte. Ahora están listas para la fase más impresionante del proceso, la decorticación. Las cáscaras secas se vierten en una tolva de alimentación que las dirige hacia un sistema de cintas transportadoras. Estas cintas operan a velocidad constante y continua, asegurando un flujo continuo hacia la unidad de decorticación. La máquina decorticadora es una maravilla de ingeniería simple pero efectiva. Dentro de ella, cuchillas giratorias y rodillos desgarradores giran a alta velocidad, rompiendo las cáscaras y liberando las fibras de coir. Imaginen miles de pequeñas explosiones controladas. Las cuchillas golpean las cáscaras desde múltiples ángulos, desgarrando la estructura mientras los rodillos tiran de las fibras en direcciones opuestas. En cuestión de segundos, una cáscara compacta se transforma en un manojo de fibras sueltas y enredadas. Pero este proceso genera mucho más que fibras. También produce médula interna, fragmentos de concha y una cantidad considerable de polvo. Todo esto debe ser separado. Las fibras entran entonces en un sistema de cribado con tambores rotatorios. Estos tambores tienen aberturas de diferentes tamaños que filtran progresivamente el material. El polvo y las partículas finas caen primero, luego los fragmentos medianos. Al final, solo quedan las hebras largas y limpias de fibra de coir. Este proceso de cribado es crucial. Las fibras contaminadas con polvo o médula se debilitarían durante el tejido y reducirían la calidad del producto final. Una vez separadas, las fibras se llevan al exterior para un segundo ciclo de secado. Esta vez, se extienden durante 3 a 7 días bajo el sol, reduciendo la humedad del 15% a menos del 5%. ¿Por qué tan secas? Porque las fibras húmedas son más pesadas y más propensas a desarrollar moho durante el transporte y el almacenamiento. Este secado final las estabiliza completamente, haciéndolas más ligeras, limpias y listas para la siguiente fase, el hilado. Las fibras secas de coir se trasladan ahora a la sección de prehilado, donde las máquinas de hilado funcionan continuamente para formar hebras consistentes y estables. Este proceso es más complejo de lo que parece. Las fibras de coco no son uniformes. Algunas miden 15 centímetros, otras 30. Algunas son gruesas, otras delgadas. Si simplemente las tejieras juntas, el resultado sería irregular y débil. Por eso las máquinas primero aflojan y ordenan las fibras por longitud. Utilizan rodillos con púas que peinan las fibras, alineándolas en la misma dirección. Es como vespillar cabello enredado hasta que queda completamente liso. Una vez ordenadas, las fibras se alimentan a través de una serie de rodillos que las tuercen gradualmente en hebras uniformes. La tensión es crítica aquí. Demasiada tensión y las fibras se rompen, muy poca y la hebra será débil e inconsistente. Dependiendo de los requisitos del producto final, las hebras pueden refinarse en hilos más finos o dejarse más gruesas. Para geotextiles de carreteras, se prefieren hebras más gruesas que puedan soportar fuerzas de tracción más altas. Una planta moderna puede procesar hasta 3 toneladas de fibra al día a través de estas máquinas de hilado. El resultado son paquetes de hebras de coir uniformes, cada una con resistencia a la tracción fiable y propiedades consistentes. Estos paquetes se enrollan, se atan y se envían a la zona de tejido. Aquí es donde ocurre la verdadera magia: convertir estas hebras individuales en una manta geotextil que puede soportar el peso de camiones y el castigo de los monzones. En la zona de tejido, los manojos de fibra se enrollan en grandes carretes y se introducen en telares especializados. El proceso de tejido de geotextiles es significativamente diferente del tejido de tela común. Primero, las hebras longitudinales se estiran firmemente en filas paralelas. Este sistema de urdimbre forma la columna vertebral estructural de la manta geotextil. Cada hebra debe tensarse con precisión exacta.
Una tensión desigual crearía puntos débiles que podrían fallar bajo carga. Luego, las hebras cruzadas se entrelazan usando agujas guía y barras que se mueven de un lado a otro con un ritmo constante y mecánico. Cada pasada coloca una capa de fibra con precisión milimétrica. Pero aquí está el verdadero ingenio del diseño, el espaciamiento de la malla. Los geotextiles de Coir no se tejen tan apretadamente como la tela normal. En cambio, tienen una estructura abierta deliberada que permite que el agua fluya a través de ellos. Es esta permeabilidad la que los hace perfectos para el drenaje de carreteras. Al mismo tiempo, el patrón entrelazado es lo suficientemente denso como para distribuir las cargas de compresión uniformemente y mantener las partículas de suelo en su lugar. Es un equilibrio extraordinariamente delicado entre permeabilidad y resistencia estructural. Con cada pasada del telar, la manta va tomando forma gradualmente. Tiene una textura natural gruesa, pero una resistencia a la tracción sorprendentemente alta. Puede soportar fuerzas de tracción de hasta 20 kilonewtons por metro, comparable a muchos geotextiles sintéticos. Una vez completado el tejido, los rollos se inspeccionan meticulosamente. Los inspectores verifican la uniformidad del tejido, el grosor consistente y la integridad del nudo. Cualquier imperfección podría comprometer el rendimiento en el campo. Finalmente, la manta se enrolla en grandes bobinas, típicamente de 50 a 100 metros de longitud y 1 a 2 metros de ancho. Estas bobinas están listas para ser transportadas a proyectos viales en toda India. La economía es impresionante. 100 kilogramos de fibra de Coir pueden producir entre 250 y 300 metros cuadrados de geotextil, con costos oscilando entre 120 y 180 dólares por rollo, significativamente más barato que los geotextiles sintéticos importados y completamente biodegradables. Los rollos de geotextil de Coir se cargan en camiones y se transportan al sitio de construcción. Una vez allí, comienza el proceso de instalación, que requiere precisión y cuidado. Primero, los rodillos compactadores preparan la superficie del suelo, eliminando baches, materiales lusos y zonas irregulares. Esta base debe ser absolutamente plana. Cualquier irregularidad creará puntos de tensión que podrían desgarrar el geotextil bajo carga. Los trabajadores despliegan cuidadosamente el geotextil de Coir sobre el suelo nivelado. Los rollos son pesados, voluminosos y requieren coordinación. Varios trabajadores tiran del rollo a lo largo de la alineación, asegurándose de que permanezca recto y en completo contacto con el suelo. Aquí está el detalle crítico: sin arrugas, ni una sola arruga. Cada arruga es un punto potencial de falla. Bajo el peso de miles de vehículos, esas arrugas se convertirían en zonas de tensión concentrada donde el geotextil podría romperse. Una vez desplegado perfectamente plano, los trabajadores aseguran la manta con estacas, alfileres o anclajes de acero cada pocos metros. Esto evita que el geotextil se mueva durante las siguientes etapas de construcción. Ahora viene la capa de grava. Se extiende uniformemente sobre el geotextil, formando una capa de aproximadamente 10 a 15 centímetros de espesor. Esta grava cumple dos funciones cruciales: distribuye el peso de manera uniforme y protege el geotextil de la presión directa. Un rodillo compactador pasa lentamente sobre la grava, compactándola en múltiples pasadas hasta crear una base firme y estable. A esto le sigue una capa de suelo compactado y luego una capa adicional de piedra triturada gruesa. Cada capa se compacta meticulosamente. El proceso se repite hasta que la base alcanza la profundidad y densidad requerida. Lo fascinante es lo que está sucediendo bajo la superficie. El geotextil de Coir está haciendo tres cosas simultáneamente. Primero, está distribuyendo las cargas. Cuando un camión pesado pasa por encima, el geotextil dispersa ese peso sobre un área más amplia, reduciendo la presión sobre cualquier punto individual del suelo. Segundo, está permitiendo el drenaje. Durante las lluvias monzónicas, el agua fluye naturalmente a través de la estructura abierta del geotextil hacia capas más profundas del suelo, evitando la acumulación que causaría erosión. Tercero, está manteniendo la separación.
Evita que las partículas finas del suelo se mezclen con la grava de la capa superior, lo que mantendría la integridad estructural de cada capa durante años. Finalmente, cuando la base está completamente estabilizada, se aplica la capa final de asfalto, exactamente como en cualquier carretera moderna. Se extiende uniformemente, se compacta en múltiples pasadas y se termina para cumplir con los requisitos de suavidad y densidad. El resultado es una carretera que parece idéntica a cualquier otra carretera asfaltada, pero debajo de esa superficie negra y lisa hay una innovación que está cambiando el juego. Las carreteras construidas con geotextiles de Coir están demostrando una longevidad excepcional. En regiones donde las carreteras tradicionales duraban 2 a 3 años, estas carreteras reforzadas con Coir están superando los 5 a 7 años con mínimo mantenimiento. ¿Por qué? Porque el sistema trabaja con la naturaleza, no contra ella. Durante los monzones, el agua fluye naturalmente, no se acumula, no erosiona, no debilita la base. Durante el verano, la capa de geotextil distribuye las fuerzas de expansión y contracción, reduciendo la formación de grietas. Y cuando el geotextil finalmente se biodegrada después de 5 a 7 años, deja atrás un suelo estabilizado naturalmente con raíces de plantas que han crecido a través de la estructura, creando un refuerzo orgánico permanente. Los beneficios económicos son asombrosos. El costo de construcción se reduce en un 20 a 30% comparado con métodos tradicionales. Los costos de mantenimiento caen en un 40 a 50%. Y todo esto mientras se crea empleo local y se utiliza un recurso abundante que antes se consideraba basura. Pero el verdadero impacto va más allá de las carreteras. Los geotextiles de Coir se están utilizando ahora para estabilización de taludes en regiones montañosas, control de erosión en riberas de ríos, refuerzo de terraplenes ferroviarios, restauración de tierras degradadas, proyectos de reforestación donde ayudan a retener humedad. Es un ejemplo perfecto de economía circular. Los residuos de una industria se convierten en la materia prima de otra. Nada se desperdicia, todo tiene valor. De palmeras balanceándose a 10 metros de altura a carreteras que soportan el castigo de millones de vehículos. De cáscaras consideradas basura a materiales de construcción que están revolucionando la ingeniería civil. El coco nos enseña una lección profunda. A veces las soluciones más innovadoras no requieren tecnología compleja o materiales exóticos. A veces solo necesitamos mirar lo que la naturaleza ya nos ha dado y preguntarnos, ¿cómo podemos trabajar con esto en lugar de contra esto? Los ingenieros indios no intentaron dominar el clima brutal del sur de India. En cambio, encontraron un material que había evolucionado durante millones de años para prosperar exactamente en esas condiciones. Esta es la prueba de que cuando los humanos y la naturaleza encuentran su ritmo, cuando la innovación se encuentra con el respeto por nuestro planeta, lo que parecía imposible se vuelve no solo posible, sino inevitable. Desde materiales de construcción sostenibles hasta productos que usamos en nuestra vida cotidiana, el coco demuestra que ninguna parte de él se desperdicia jamás. Cada fibra, cada gota, cada fragmento tiene un propósito. Si esta historia les ha inspirado tanto como a nosotros al investigarla, no olviden darle me gusta y seguir a Dark File, porque cada semana exploramos los procesos, las innovaciones y las mentes brillantes que están transformando lo ordinario en extraordinario. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo las maravillas de la ingeniería humana. Hasta entonces, recuerden que la próxima vez que vean un coco, no vean solo una fruta tropical. Vean el potencial de construir un futuro más sostenible, una fibra a la vez.